Empezando nuestro proceso de, de conferencia para el día de hoy, hablando del bienestar organizacional en teletrabajo y en equipos virtuales, pues creo que es importante empezar con una contextualización de lo segundo que hablamos acá, que es el tema del teletrabajo. Y entender un poco de dónde veníamos eh, y hacia dónde y en dónde estamos en este momento, ¿no? Entonces, una contextualización rápida frente al tema del teletrabajo como modalidad de trabajo. Es una modalidad que no es nueva. Claramente esto lleva más de 50 años desde que nació esta modalidad de trabajo virtual. Eh, pero pues digamos que entrando un poco a lo que era el, el mundo latinoamericano frente a esta posibilidad de trabajar virtualmente, pues les quiero mostrar un poco de esta encuesta, que es una encuesta global sobre impactos laborales del COVID-19 realizada por Mercer en Latinoamérica, donde señala que el 75% de las empresas tiene una población del 25% o menor haciendo labores a distancia. Esto es antes de que nos llegara el proceso de aislamiento y de emergencia sanitaria. Entonces, esto ya es un porcentaje demasiado bajo para las empresas de Latinoamérica, pues entender que solamente el 25% estaba haciendo labores a distancia, pues es bastante poco. También tenemos una información sobre la Federación, de la Federación Colombiana de Gestión Humana, que reveló que una de cada dos empresas en Colombia no contaba con políticas o esquemas de trabajo remoto antes de la pandemia. Incluso Colombia, dentro de la región de Latinoamérica, pues es reconocida por sus políticas de teletrabajo, por toda la parte normativa que desde el Ministerio de Trabajo y desde el MINTIC generaron en su momento para poder incentivar esta metodología de trabajo. Entonces, Colombia de por sí pues es una pionera en este proceso en Latinoamérica. Sin embargo, una cosa son las políticas y procedimientos que los entes gubernamentales generen sobre esto y otra cosa es la realidad de las compañías, ya que el 11,2% de las compañías colombianas pues venían trabajando virtualmente antes del inicio de la pandemia, que es un porcentaje demasiado bajo. Entonces, nos llega este proceso de emergencia sanitaria de un momento a otro y entonces ahora estamos con una emergencia que nos obliga a estar en los hogares, en las casas, y el gobierno entonces en ese momento, bajo el Ministerio de Trabajo, sacó una circular, que es la circular número 21, donde nos habla de trabajo en casa. Es una circular que nos permite una modalidad ocasional de teletrabajo, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, lo que hace es que flexibiliza un poco los requisitos que bajo la norma del teletrabajo existen en Colombia y no, pues no exige que tenga todos estos lineamientos normativos, ¿no? Entonces el teletrabajo pues tiene varias condiciones para que se presente. Dentro de esos hay una visita de la ARL para asegurar digamos que la parte ergonómica del puesto de trabajo en el hogar. Existen unas medidas también económicas frente a los auxilios que hay frente al Internet del colaborador. Incluso frente a este punto, el Ministerio de Trabajo también dispuso que para las personas que ganaban menos de 2 salarios mínimos, el auxilio de transporte se convirtiera en un auxilio de Internet para los hogares, también de manera transitoria mientras la emergencia sanitaria está activa. Por otro lado, también tenemos que el 66% de los trabajadores aumentaron las responsabilidades laborales. Es un indicador bastante interesante porque ahora nos preocupamos mucho por las personas que están actualmente trabajando en casa y que antes no lo estaban. Pero, ¿qué está pasando con las personas que ya venían trabajando en esta modalidad? Bueno, pues este indicador es bastante interesante. El 66% de ellos informaron que sus responsabilidades aumentaron estando en teletrabajo, estando en emergencia sanitaria, bajo una modalidad en la cual ya vivían. Entonces, es un dato bien interesante también. Sabemos que el 80% de las compañías, según el estudio que hizo la Mercer a nivel Latinoamérica, dice que el 80% de las compañías piensa mantener estos modelos de teletrabajo después de la pandemia. Y si uno se pone a indagar y hablando con algunos colegas en este tema de la administración del talento humano, incluso con personas de otras áreas como financieras, informan que realmente los costos han bajado demasiado, han disminuido mucho en temas de gastos fijos dentro de la instalación como tal física que hay de cada empresa. Entonces, que muy probablemente los financieros están revisando la posibilidad de que sí apoyar
pues en la metodología de trabajo en casa, porque los gastos de tener un espacio físico son mucho más altos que teniendo la persona en su casa. Entonces son cosas que hay que empezar a reevaluar, entendiendo que también el golpe económico para las organizaciones ha sido bastante alto, puede ser una medida que puede servir muy bien. Entonces, vemos que David Hernández y Gerlani de la Universidad de Antioquia dicen que, ellos dicen, este es el inicio del mayor experimento de teletrabajo jamás visto, lo que debería redundar en el surgimiento de una dinámica entre empleados, empleadores, sindicatos y gobiernos para encontrar soluciones sostenibles a los roles legales de salud ocupacional y de seguridad informática que impone este nuevo modelo. Entonces, creo que estoy muy de acuerdo con eso que dicen ellos. Es un momento crucial para poner a prueba el teletrabajo. Sin embargo, para que esto sea exitoso, dependerá de las personas líderes de cada organización, empezando por los líderes de talento humano, para hacer que este proceso sea lo bastante efectivo o productivo dentro de cada organización. Y el tema que hoy nos compete de bienestar, pues termina siendo un punto bastante importante y relevante para poder asegurar que efectivamente el teletrabajo sea una modalidad que vaya a perdurar en el tiempo después de que termine este proceso de emergencia sanitaria. Entonces, vamos a dar inicio para entender qué comprende bienestar. Muchas organizaciones tienen su área de bienestar y su área de bienestar, o tienen un capítulo de bienestar dentro de sus organizaciones, y solamente comprende hacer actividades que generen de pronto cohesión de equipo, que los saque a las personas de pronto de su estado de confort, y ya, ¿sí? Son actividades de pronto que no están muy enfocadas a una estrategia puntual. Pero el bienestar tenemos que entender muy bien que es la unión de diferentes factores, empezando por el físico, el mental, el emocional y, por supuesto, el espiritual. Y son conceptos que de pronto en la antigüedad de la administración de talento humano no eran tan visibles, pero hoy en día, en épocas de pandemia, donde todo el tema emocional, espiritual, termina saliendo a flor de piel, incluso el físico por medio del tema de las enfermedades y el virus como tal, pues termina siendo algo muy importante y muy relevante que las organizaciones se están dando cuenta que gestionar estos procesos de bienestar desde estos 4 campos, pues termina siendo vital para la productividad de la organización y para el mantenimiento de la cultura, el clima y la productividad como tal organizacional. Entonces, es importante entender el bienestar desde estos 4 puntos de vista, desde esos 4 pilares, porque hacia cada uno de ellos tenemos que empezar a generar estrategias para empezar a movilizarlos, para generar un bienestar físico, para ver cómo logramos mover esa esfera mental del colaborador, la parte emocional, donde ahorita está jugando creo que un gran papel en cada una de las familias, en cada una de las organizaciones. Ya hoy no nos estamos preocupando por otro tipo de cosas como si la persona llega tarde o temprano a su labor, sino realmente qué tan estable emocionalmente está, si realmente su familia está teniendo un ingreso o si solamente nuestro colaborador es el que está generando el ingreso para el 100% de la familia. Entonces ahí vienen otras dudas importantes que tenemos que hacernos. En el campo espiritual, pues más que importante, porque creo que los tiempos de soledad y los tiempos de confinamiento ha hecho que las personas se pregunten cosas diferentes en este momento, como por ejemplo, si realmente lo que yo estoy haciendo de mi vida está alineado con mis intereses, que está asociado a un propósito de vida, lo que realmente yo quiero hacer para mi vida. Son preguntas muy de tipo espiritual que nosotros desde las organizaciones tenemos que empezar también a entender que eso es valioso, y vamos a hablar más adelante del bienestar desde el bienestar con propósito, y lo vamos a ver más adelante en la presentación. Entonces voy a enfocarme inicialmente en 2 cosas puntuales a la continuidad de esta presentación, y es el campo emocional y el campo mental. Y quiero dejarles esta frase para empezar, que dice de Henry Van Dyck, y dice: la felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. ¿Y por qué quiero empezar con esta frase antes de hablar a profundidad del tema de bienestar? Porque hay que tener algo muy presente, y es que independientemente de que desde las organizaciones, desde las áreas de talento humano y desde los líderes generemos N cantidad de actividades, de estrategias de bienestar, finalmente el bienestar es algo que depende de cada ser humano. Y allí es donde nosotros tenemos que trabajar desde la motivación intrínseca y no desde motivadores extrínsecos. ¿A qué voy con eso? Las actividades de bienestar no se pueden, o el bienestar de la organización no se puede precisar solamente
en generar un sinnúmero de beneficios económicos a los colaboradores, como pagarles bonos, como darles más dinero, incentivos económicos, todo lo que tiene que ser extrínseco, pues termina siendo irrelevante en este momento, o digamos que puede ser importante, no estoy diciendo que vamos a eliminarlo, pero no genera tanto valor para poder movilizar el ser que los motivadores intrínsecos. Y ya vamos a hablar a profundidad de qué se trata esto. Pero de nuevo, la invitación acá es a que entendamos que todo lo que hagamos desde bienestar, desde talento humano, tiene que movilizar la capacidad de cada ser humano para movilizar su bienestar. ¿Sí? Nosotros podemos generar una estrategia donde le enseñemos al colaborador a generar, no sé, medidas de bioseguridad para su hogar, pero si él no genera la acción, si él no pasa del contenido teórico a la acción, pues realmente todo lo que hagamos desde gestión humana va a ser irrelevante. Por eso las estrategias tienen que venir desde el ser, desde el interior, desde lo intrínseco y no desde lo extrínseco. Entonces vamos a empezar a hablar del campo mental. Y me parece interesante esta imagen que es de la autoridad de Exendo, y dice que en el campo mental, primero tenemos una estadística acá que dice que tenemos entre 60.000 a 70.000 pensamientos al día, y el 90% son los mismos que el día anterior. Entonces, nos pasamos como en un círculo vicioso donde pensamos, sentimos, ¿cierto? Y bajo esa estadística, pues tenemos que empezar a generar estrategias desde bienestar para romper este ciclo, ¿sí? Aquí algo importante es que cada célula de tu cuerpo reacciona a lo que piensas, y si eres negativo se debilitará al sistema o se debilitará el sistema inmunológico. Muchas de las cosas, recordemos que el control de mando de nuestro cuerpo pues termina siendo el cerebro. Si nosotros mandamos mensajes, y eso está en el PNL, Programación Neurolingüística Básica, donde realmente todo lo que nosotros hablamos y le enviamos de información al cerebro, el cerebro pues claramente esto lo irradia al cuerpo, y empezamos a somatizar un poco de pensamientos irracionales frente al campo mental. Entonces, la invitación aquí a lo que vamos es empecemos a romper este ciclo, generando nuevos pensamientos, nuevas decisiones, nuevos comportamientos, nuevas experiencias y por lo tanto nuevas emociones. Dice que solo el 5% de la mente es consciente, el 95% está dirigido por programas automáticos subconscientes. Entonces, ¿esto por qué es tan importante entenderlo? Porque nosotros como líderes de talento humano es vital entender cómo se comporta el ser humano. Claramente por eso, y eso es una opinión muy personal, es vital que quien esté al mando pues tenga una base de conocimiento del comportamiento humano como psicólogo, por ejemplo, aunque hay muchas organizaciones que tienen al mando de equipos de dirección humana abogados y administradores. Sin embargo, la invitación acá, independientemente de la profesión que se tenga al mando del área de talento humano, es que tenemos que entender cómo se comporta el ser humano, cómo funciona el cerebro, porque a hoy eso es lo que va a ser ganador y diferencial para poder lograr una mayor productividad dentro de las organizaciones estando en teletrabajo. Entonces creo que esa es una gran oportunidad para poder entender cómo movilizar comportamientos dentro del área de gestión humana de cara al talento humano. Entonces, pasando al campo emocional, me parece interesante esta frase que dice las emociones intensas, que dice Daniel Goleman, las emociones intensas constituyen al equivalente neuronal de un resfriado y se contagian con la misma facilidad con que lo hace un virus. Entonces vemos cómo el impacto de las emociones empieza a somatizar un montón de cosas y tiene un impacto sumamente alto en el comportamiento de las personas y claramente en el comportamiento organizacional. Entonces, empezando con el tema emocional, también nos dice que si una reacción emocional no se gestiona con el tiempo, pasará a ser un estado de ánimo, luego se convertirá en un temperamento y por último se transformará en un rasgo de personalidad o de cultura, si es el caso de una organización. Entonces, vemos cómo este ciclo de emociones que nosotros de pronto desde talento humano no sabemos administrar en el personal, pues termina siendo una afectación a la cultura organizacional, al clima. Alguien me preguntaba que si era importante hacer una evaluación de clima en estos momentos donde estamos en confinamiento. Pues es el momento ideal, porque claramente, no solamente porque en este momento está exacerbado un poco el tema emocional y tenemos las emociones a flor de piel, sino porque claramente tenemos que empezar a visualizar que esta puede ser una normalidad para la organización. No solamente porque de pronto lo más probable es que duremos un tiempo importante en este proceso,
sino que adicionalmente a eso vemos otras medidas como el tema financiero, donde el financiero puede llegar a decir, oiga, generemos más medidas de trabajo no presencial porque vamos a eliminar la sede física o vamos a conseguir unas instalaciones físicas más económicas. Puede ser cualquiera la decisión que tome la organización, pero posiblemente lo que va a llegar sucediendo es que muchas personas van a ser mucho más productivas y eso lo vamos a identificar también en la forma en que evaluamos el talento. Y es el momento de hoy entender cómo lo estamos evaluando, implementar estadísticas de evaluación para hacer una comparación de cómo se mueve el talento humano en procesos de trabajo a distancia versus trabajo presencial. Y nos vamos a dar cuenta que posiblemente estando en modalidades virtuales el talento humano termina siendo mucho más productivo. Pero la pregunta ¿es más productivo a qué costo? Y ahí es donde hay otras preguntas que se nos abren en el tema del teletrabajo. Y es que también hay estadísticas que nos dicen que más o menos entre un 40 y un 50% se ha aumentado el trabajo para las personas a nivel virtual. Tenemos personas que empiezan a trabajar desde las 7 de la mañana y terminan trabajando tipo 10 de la noche sin problema. Eso también hay que saberlo administrar y también es un factor importante desde el área de talento humano evaluar, porque claramente desde el campo emocional esto empieza a generar un estrés y empieza a generar otros problemas. Y no vamos a tener entonces ahora solamente problemas de clima, sino que vamos a tener una encuesta de riesgo psicosocial con índices muy, muy altos de riesgo psicosocial. Entonces hay que entender cómo se están moviendo estas decisiones y cómo se está administrando el teletrabajo. También entender desde el campo del liderazgo, realmente si nuestros líderes están siendo completamente empáticos con la situación del colaborador. Y allí es donde hoy el líder tiene que entender que el liderazgo cambió, que a hoy no puedo estar en un liderazgo de estar uno a uno, paso a paso, muy cerquita del colaborador, sino tengo que empezar a generar estrategias para trabajar sobre resultados, sobre el cumplimiento de objetivos y generar espacios de control y de seguimiento mucho más distantes para permitirle mayor autonomía al colaborador. Entonces, adicionalmente a eso, también encontramos que el líder tiene que empezar a generar estrategias y elevar sus competencias emocionales. El líder tiene que empezar a entender que en sus reuniones de equipo, de conexión con su equipo, una parte importante, si no es la principal y la inicial, antes de empezar el contenido duro y puro y duro de la reunión, empezar a entender cómo está el campo emocional de su gente, hacerles preguntas personales frente a cómo se está moviendo el tema dentro de su familia, hacerle preguntas importantes sobre algún tema específico que el colaborador le haya manifestado, si tiene algún inconveniente con algún familiar, pues también hacer preguntas sobre eso a nivel personal o individual y hacer seguimientos dentro de eso a nivel de propósito, que es otro tema que vamos a ver más adelante. Entonces, el campo emocional termina siendo algo demasiado importante de gestionar dentro de las organizaciones y termina siendo un pilar básico del bienestar organizacional. Pasando un poco a las estrategias de bienestar, porque si bien es cierto, tenemos estos campos dentro del campo físico y el campo espiritual, pues vamos a ver dos cosas importantes, que es el tema de qué actividades podemos hacer para elevar ese campo físico y cuáles otras actividades podemos hacer para elevar el campo espiritual, lo vamos a ver desde el propósito de vida. Entonces, hablando de estrategias específicas y actividades que podemos hacer desde bienestar, pues vemos algo muy importante y es el tema de la responsabilidad social empresarial. Hay algo que sacó la PwC a inicio de este año, mentiras, a inicio de este año no, eso fue hace como unos 6 años, perdón, donde ellos hablaban de 3 tipos de compañía. Hablaban de una compañía azul, una compañía verde y una compañía naranja. La compañía azul nos hablaba de esas compañías que están muy asociadas al tema económico, que eran muy asociadas o preocupadas solamente por generar ingresos y mantener su rentabilidad. Otro tipo de compañías que en el futuro iban a ser muy verdes, que estaban asociadas a todo el tema de la responsabilidad social empresarial, y otro tipo de compañías muy naranjas, que son compañías muy tendientes al desarrollo rápido de las tecnologías, ¿sí? Como muchas startups que están hoy en día. Entonces, si nosotros estamos en una compañía verde, que es una compañía muy asociada a la responsabilidad social empresarial, y así no sea una compañía verde, creo que hoy lo que está dictando
la diferencia entre el medio organizacional en medio de esta crisis son esas compañías que se preocupan por lo social, que dan su milla extra para poder apoyar a la sociedad. Entonces, si nosotros desde Bienestar, ¿qué tal si nos ideamos unas actividades donde podamos, por medio del talento humano, elevar esa responsabilidad social y de apoyo colectivo? Entonces, ¿cómo podemos entender no solamente la sociedad, sino también cómo podemos apoyar también al medio ambiente? ¿Qué actividades que no necesiten que los colaboradores salgan presencialmente por medio de la organización se pueden hacer? ¿Sí? Como donaciones, por ejemplo, para poder sembrar plantas por medio de otra compañía que lo genere, o hacer donaciones, o hacer actividades apadrinamiento, perdón, de niños en estado de vulnerabilidad. Entonces, aquí también metemos un poco de responsabilidad social, no solamente con terceros, sino también un poco de bienestar y de responsabilidad con los propios, con la gente que uno tiene dentro de la organización. Y responsabilidad social también es entender que tenemos que generar unas actividades no sino más unos auxilios en temas de planes de salud, como dentro de nuestro paquete de beneficios involucrado dentro de bienestar también está el tema de poderle dar prepagada a las personas o un auxilio de prepagada que en este momento termina siendo algo valioso. ¿Cómo podemos apoyar emocionalmente a las personas por medio de unos paquetes de horas con unas consultorías psicológicas, por ejemplo, o de orientación psicológica? ¿Cómo podemos generar charlas para el afrontamiento de crisis intrafamiliares? Porque ahorita vemos que los problemas que se vienen generando en los colaboradores es que no solamente es el estrés que hay afuera de la organización o dentro de la organización, sino que adicionalmente a eso empezamos a ver que los colaboradores dentro de su familia pues empiezan a tener conflictos y no tienen las herramientas necesarias para afrontarlas. Entonces, ¿qué tal poder generar unos webinars con algunos expertos para poder entender cuáles estrategias de afrontamiento, cuáles estrategias de adaptación al cambio podemos dar a los colaboradores? Otras actividades importantes son las actividades que pueden ser en la salud física o cohesión de equipos en el ocio. Entonces, antes generábamos unas actividades de bienestar de pronto genéricas para poder celebrar el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Hombre, el Día de la Mujer. Bueno, digamos que esas actividades que son muy genéricas dentro de las áreas de bienestar de la organización. Pero aquí la invitación es a que el área de bienestar se vuelva estratégica, no que genere actividades de bienestar sin ningún sentido, sin ningún foco, simplemente por cohesionar el equipo y por darles un momento de felicidad, pues ese no es el punto. El punto es que la estrategia de bienestar tiene que tener un foco específico y un objetivo principal. Aquí podemos tener otras actividades específicas porque las cosas cambian. Entonces, por ejemplo, el tema de salud física y emocional, que tiene que ver con ese capítulo físico que vimos allí en los 4 campos de bienestar, pues podemos hacer unos webinars, incluso unos webinars, no, podemos hacer clases o dictar clases de alguna rutina de ejercicio todos los viernes, por ejemplo, o todos los días en la mañana de media hora, bueno, digamos que depende la movilidad de la organización en sus horarios. Entonces, ejercicios físicos, algo importante y es que terminamos viendo cómo actividades muy tendientes a elevar el estado de conciencia del colaborador termina siendo muy valioso por ellos en este momento, que es todo lo que tiene que ver con mindfulness, con temas de meditación, con el tema de yoga, de manejo emocional. Eso es importante para los colaboradores en este momento y generar ese tipo de charlas y actividades en medio del confinamiento, pues termina siendo muy importante para ellos. El tema de bioseguridad en el hogar. Hemos hablado muchas veces de cómo generar medidas de bioseguridad dentro de la organización, pero hemos capacitado a los colaboradores para que ellos generen medidas de bioseguridad en sus hogares. Son cosas que tenemos que revisar también y empezar a atarlo con seguridad en el trabajo, porque no solamente es darle medidas de bioseguridad en el hogar, sino qué medidas de afrontamiento y le voy a dar al colaborador para el momento en que se presente un caso positivo dentro de su familia. ¿Cómo lo va a afrontar? ¿Cómo lo va a desarrollar? ¿Cómo lo va a acompañar? Entonces, aquí también es importante generar simulacros dentro de la organización de casos positivos, no solamente para saber cómo atacar la emergencia a nivel de todo lo que tiene que ver legal y todos los protocolos, sino que tenemos que tener un capítulo muy importante en el tema emocional y eso tiene que ver mucho con bienestar.
dentro del capítulo de seguridad y salud en trabajo en medio de la crisis sanitaria, pues tiene que haber un capítulo importante de cómo vamos a generar todas las medidas emocionales para afrontar un caso positivo dentro de las familias o dentro de la empresa. Si mi compañero de trabajo que trabajaba conmigo todos los días, así estuviéramos a 2 metros de distancia, si somos operarios, y resulta que él termina positivo y yo me entero, pues en qué estado de crisis voy a estar yo si detrás de mí tengo a 2 padres con los que vivo que son ya de la tercera edad, pues entramos en un momento de crisis emocional muy fuerte. Entonces, también hay que tener muy presentes de gestión humana y proyectar todos esos escenarios, porque si nos anticipamos a ellos, podemos tener menos impacto en toda la productividad y en las personas de la organización, que es realmente lo importante. Algo que me parece chévere, que lo leí también, y son compañías que están haciendo centros o están enviando algunas personas a centros de coworking esterilizados. ¿Por qué? Muchos colaboradores se sienten demasiado estresados estando en confinamiento y necesitan salir, pero pronto la organización no tiene el espacio físico para que ellos vayan a digamos, a la oficina como tal, o la oficina la tienen cerrada o clausurada, o sea, cual sea el caso, pues empiezan a identificar que hay centros de coworking eh, esterilizados donde pueden enviar al colaborador a trabajar con todas las medidas de bioseguridad y podemos sacarlos un poco de su estado de estrés y de encierro en donde el cual pues pueden estar presentes. Eh, Otra cosa importante, y por último en estos 3 puntos de estrategias de bienestar, y vamos a traer un capítulo bien interesante que es el tema del bienestar con propósito. Y aquí es donde les decía que las personas se terminan haciendo preguntas bien diferentes en este momento de confinamiento. Y las actividades de propósito se realizan con el fin de fortalecer o trabajar en el propósito no solamente de las personas, sino cómo el propósito individual de cada ser humano se ajusta o se enlaza o se conecta con el propósito de la organización. Y esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos como líderes de organización. Y es realmente el propósito que hoy tiene la organización. ¿Es lo que el mundo hoy está demandando de nosotros? ¿Realmente lo que la organización, es lo que queremos que la gente vea de nosotros? Si la compañía, por ejemplo, mañana dejara de existir, ¿qué extrañaría el mundo de esta organización? Entonces son preguntas más profundas que tenemos que hacernos porque hoy el talento humano y el mercado laboral está juzgando este tipo de actitudes y este tipo de acciones. Vemos compañías que han generado otro tipo de estrategias alrededor del confinamiento para salvaguardar digamos que el estado físico, emocional de sus colaboradores, mantener sus puestos de trabajo, darles a entender que están con ellos y que vivimos una misma realidad. Esto es muy valorado por los trabajadores. Entonces, generar actividades de bienestar con propósito termina siendo muy importante en este momento de confinamiento. Y si empezamos a ver un poco de qué tiene que ver este tema de propósito y por qué, y yo les hablaba un poco de la motivación intrínseca y extrínseca. ¿Y por qué motivo? Porque hoy las organizaciones están viviendo una realidad. Las organizaciones están viviendo la realidad donde tenemos que ser mucho más mesurados y controlados con el ingreso económico de la organización. Porque hoy la cosa no está tan fácil para mantenernos económicamente, para seguir manteniendo empleos. El confinamiento hoy se está extendiendo, hay N cantidad de restricciones, otras compañías que pueden seguir funcionando, muchas compañías que solamente están trabajando de lo que ingresa por domicilios, que es mucho menor de lo que recibían presencialmente cuando sus clientes los visitaban. Entonces, a hoy el área de talento humano, si antes normalmente las áreas de talento humano no tienen un presupuesto alto, pues a hoy mucho menos. Entonces, el líder de talento humano tiene que preguntarse cómo puedo movilizar comportamientos, cómo puedo elevar el sentido de pertenencia de los colaboradores. Si hoy no tengo un ingreso, no tengo un flujo de caja que me pueda permitir hacer las actividades que antes hacía. Y ahora con un mayor reto, que tengo que hacerlo a distancia. Entonces, es una muy buena oportunidad para entender cómo se mueve la motivación del ser humano. Y la motivación del ser humano se mueve en 2 instancias, de motivaciones o motivadores intrínsecos y motivadores extrínsecos. Las organizaciones vienen movilizando sus estrategias de motivación de los colaboradores siempre por motivadores extrínsecos, ¿no? Entonces tenemos ejemplos, por ejemplo, como el bono por resultados. Creo que todos los que me escuchan han escuchado o han tenido la posibilidad de tener bonos por resultado dentro de la organización, en donde siempre decimos que de acuerdo a los resultados de la organización,
la organización está dispuesta a darle un bono por resultado, ¿cierto? Y decimos que está atado a resultados, claramente, que si los resultados se dan, hay bono. Y siempre lo decimos todos los años. Pero este año, que posiblemente la situación no está tan fácil y que los objetivos organizacionales no se van a cumplir en la mayoría de las organizaciones, pues posiblemente no hay bono. ¿Y qué va a pasar con los colaboradores? Pues va a haber una desmotivación porque ellos ya tienen dentro de su chip que el bono por resultados termina siendo algo que la organización tiene que darme. Se vuelve algo que denominamos dentro de la motivación extrínseca un derecho adquirido, ¿no? Entonces, este derecho adquirido termina siendo, o este motivador extrínseco termina siendo un combustible que hay que renovar constantemente. Entonces, y normalmente termina siendo un alto costo financiero dentro de la organización porque muchos de los motivadores extrínsecos que da la compañía es a costo. Entonces, todo esto que tiene que ver con medicina prepagada, con pagarle la universidad al colaborador, con pagarle el colegio a los niños, con dar bonificaciones de Sodexo, bueno, todos estos paquetes son a costa de dinero y termina siendo algo que hay que renovar constantemente porque deja de motivar. Como lo decía aquí Daniel Pink en su teoría de los motivadores extrínsecos, es un combustible que hay que renovar. Si yo sé, el motivador extrínseco termina siendo desmotivante, más, la palabra no existe, pero termina siendo poco motivante con el tiempo y termina siendo algo que es muy fácil de decir que es un derecho adquirido. Entonces, si nosotros seguimos, si seguimos dando a las personas, pues las personas seguirán demandando mayores motivadores extrínsecos. Entonces, ¿qué estrategia podemos utilizar para motivar a los colaboradores si tenemos unos ingresos bajos, no tenemos un alto presupuesto y queremos mejores resultados, incluso una mayor motivación? Trabajar desde la motivación intrínseca. Entonces, Daniel Pink decía que el secreto del alto desempeño no está en recompensas y castigos, sino en una fuerza intrínseca invisible, porque es la fuerza de hacer las cosas porque quiero y hacer las cosas porque me importa. Entonces, desde la motivación intrínseca, pues hay algunos ejemplos bien interesantes, porque Daniel Pink decía que si bien no hay que eliminar los motivadores extrínsecos, pues no es importante que los motivadores extrínsecos no se vuelvan la excusa para ir a trabajar, no se vuelva la excusa para estar trabajando y no tener que estar alineados con realmente lo que es valioso y lo que decía aquí Daniel Pink, y es hacer las cosas porque realmente me importan, porque quiero y porque están alineados a mis talentos naturales. Si ustedes de allá, al otro lado del computador que me están escuchando, cada uno sería interesante que se respondiera esta pregunta, y es, si la organización ya no les pudiera pagar a partir de mañana, pero les sigue diciendo que quiere seguir contando con ustedes, ¿ustedes seguirían yendo a trabajar? Si hoy se ganaran el baloto, ¿mañana irían a trabajar? Muchos de pronto me van a responder que no, que claramente no. Entonces, la pregunta es, ¿realmente estamos haciendo lo que me gusta, lo que quiero, lo que está atado a mis talentos naturales, lo que se ajusta a mi propósito? Entonces, aquí Daniel Pink decía algo importante, y es que la motivación intrínseca termina siendo un motor interno, es una motivación sostenible en el tiempo y se mueve en tres pilares importantes: en la autonomía, en la maestría y el propósito. Cuando hablamos de autonomía, es la posibilidad de elegir los propios destinos, y a hoy las nuevas generaciones demandan mayor autonomía. Todas estas medidas de teletrabajo, de home office, del vestuario flexible, de estrategias de coworking, no es nada diferente a estrategias de autonomía que se le están dando hoy a las nuevas generaciones. Entonces, el ser humano viene perdiendo autonomía con el tiempo. Creo que la mayor pérdida de autonomía que tiene el ser humano es desde el colegio, donde no podía elegir qué estudiar, si eso que estaba estudiando estaba atado a sus intereses vocacionales, no podía peinarse ni siquiera como quería. Entonces, venimos perdiendo autonomía con el tiempo, y hoy las organizaciones nos están dando la posibilidad de tener mayor autonomía, porque eso es lo que exige a hoy el talento humano de esta generación. Maestría nos habla de que el trabajo que hago demanda de mí mis talentos naturales, que justo lo que yo hago y por lo cual me pagan, demanda de mí mis mejores habilidades. Y aquí viene un capítulo importante, porque dentro de la administración del talento humano hay un capítulo y es el tema de las habilidades blandas del colaborador. Y aquí en este tema de maestría es importante hablar de todo lo que tiene que ver con gestión por competencias, y cómo yo, por medio del modelo de gestión por competencias y el modelo interno y el proceso de gestión por competencias de la organización, empiezo a desarrollar los talentos naturales del colaborador. Cuando un colaborador realmente utiliza
el 80% de sus talentos naturales en la función productiva para la cual está trabajando, es un colaborador motivado y cada vez más motivado. Porque cuando el colaborador es felicitado por lo que él hace muy bien, termina generando todos sus esfuerzos para hacerlo cada vez mejor. Cuando un colaborador, en una evaluación por competencias, nos centramos en solamente desarrollar sus oportunidades o sus debilidades, pues es un colaborador que no va a estar tan motivado. Mientras que si por lo contrario, dentro de la evaluación de competencias empezamos a elevar todas sus fortalezas, el colaborador va a elevar su sentido de pertenencia y va a tener una mayor productividad a pasar el tiempo. Por último, tenemos todo lo que tiene que ver con propósito. Y aquí en propósito es todo lo que tiene que, ese sentido de trascendencia, el para qué estoy en este mundo. Eso que me trasciende por encima de mis ideales. Entonces aquí es importante gestionar todo lo que tiene que ver con propósito del colaborador. El propósito se mueve en 3 pilares y es la esencia, la acción transformadora y la misión del colaborador. Entender cuál es la esencia del colaborador en su propósito, en su personalidad, cuáles son esas acciones naturales que tienen que ver mucho con maestría porque la acción transformadora termina siendo mucho sus habilidades naturales. Y adicionalmente eso, ¿cuál es la misión? ¿Para qué está en este mundo? Son preguntas que el colaborador muchas veces no se hace, pero cuando desde talento humano y desde la organización lo ayudamos a que encuentre un propósito, esto genera una conexión demasiado importante con la organización y termina teniendo un sentido de pertenencia muy importante. Y a hoy, en este momento donde, de nuevo, las emociones están a flor de piel en medio de toda esta situación, pues termina siendo muy valioso que la organización se preocupe por el propósito de vida mío individual como colaborador. Entonces, empezamos a entender que todo este tema de los motivadores extrínsecos es el camino por donde tenemos que empezar a guiar todas las actividades de bienestar de la organización. Ahora, ¿cómo empezar a movilizarlo? Yo quiero traerles acá una metodología que se llama Ninebox. No sé si en algunos ya me han escuchado esta charla en Ninebox, pero puntualmente el Ninebox es esa metodología de monitoreo del desempeño de los colaboradores que se cruza en 2 ejes, que es cruzar el potencial y el desempeño. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver bienestar con el desempeño del colaborador y el potencial? Pues tiene mucho que ver, porque en la medida en que yo quiera elevar comportamientos y el sentido de pertenencia y motivación del colaborador, tengo que hacerlo desde sus talentos naturales. Y cuando sus talentos naturales están puestos a una función productiva, el potencial, que es todo lo que tiene que ver con habilidades blandas, que está en este eje, que está a este lado, y puedo cruzarlo con el desempeño que termina siendo los indicadores de gestión del colaborador, todos esos números que me hablan sobre su buena gestión, pues esto tiene que reflejarme en buenos o en estrategias de bienestar. ¿Cómo lo puedo hacer? Por medio de un cuadro como este, que quiero mostrarles en este momento, y es donde yo puedo cruzar un colaborador que tiene muy buenos resultados. Si nosotros vamos a la presentación anterior, aquí por ejemplo la persona que está en el 1, pues termina siendo una persona que tiene un alto potencial y un alto desempeño, o sea, su evaluación de competencias es muy alta, tiene muy buenos resultados y adicionalmente sus indicadores son muy buenos. Pues a esta persona, si queremos hacer una estrategia desde bienestar y desde beneficios, pues a esta persona podemos darle unos mayores beneficios atados a su buen desempeño dentro de la organización, como vemos acá. Entonces, darle medio día de cumpleaños, un día de vacaciones al año, bueno. Y darle de pronto estrategias y más que estrategias es beneficios muy atados a lo que hoy demanda el colaborador. De nuevo, mucho acompañamiento en temas emocionales, mucho acompañamiento a las familias, mucho acompañamiento en el campo físico de la salud, mucho acompañamiento en el tema espiritual. Eso termina siendo muy valioso a hoy y podemos movilizar todos estos cuadros dependiendo de cómo se mueve el colaborador en su desempeño día a día. Entonces, pues básicamente lo que nos invita el proceso de bienestar dentro de la organización es a preocuparnos de nuevo por los 4 ejes que hablábamos en su inicio, y es generar estrategias encaminadas a elevar el sentido físico, el sentido emocional, el sentido espiritual y el sentido mental. Entonces los invito a que la estrategia de bienestar tenga un foco, que no sean actividades aisladas, sin ningún sentido específico, que solamente sea para darle un momento de felicidad al colaborador, y más bien hablemos de felicidad laboral y de bienestar con propósito. Un proceso de bienestar que realmente le permita al colaborador eso, estar bien.
estar bien en todos sus campos o en sus áreas de ajuste, que llamamos los psicólogos, es que esté muy bien en todas sus áreas de ajuste y que nosotros desde la organización podamos contribuir a eso, pues termina siendo muy importante porque un colaborador con áreas de ajuste niveladas, con un estado de bienestar pleno, pues termina siendo un colaborador con mayores índices de productividad, un colaborador muy conectado con el propósito de la organización, con sus objetivos estratégicos, generando mejores roles de liderazgo, porque un colaborador con buenos procesos de bienestar y con sus áreas de ajuste niveladas, en un rol de liderazgo, pues termina siendo un líder bastante efectivo y que nos va a ayudar desde el área estratégica de la organización a cumplir esos objetivos que nos hemos trazado y a salir adelante en medio de esta situación que termina pues poniendo o siendo un reto para todos en la movilización del talento.